Reacción eléctrica en taquicardias inestables y en bradicardias sintomáticas. ¿Cuáles son los principios fisiológicos que conocemos? Todo empieza desde el ciclo cardíaco, desde el ciclo 0 al ciclo 4, del 0 al 4. Iniciamos con una entrada rápida de sodio que inicia la despolarización del 0, el 1. Después inicia la entrada de calcio en el 2, y en el 2 después la repolarización, que se va a indicar la onda T del electrocardiograma, que empiezan a cerrarse los canales de calcio y se empiezan a abrir los canales de potasio. Esto es que cómo va conduciendo el sistema de conducción desde el nodo sinauricular hasta lo que son las fibras de Purkinje, y esto es representativamente en el electrocardiograma, como ya lo hemos ido viendo. Entonces, los principios fisiológicos es que inicia todo desde el nodo sinauricular. Desde el nodo sinauricular se empiezan a abrir los canales rápidos de sodio, se va a despolarizar lo que es la membrana hasta menos 85, menos 90, y después entran los canales de sodio, llega el umbral hasta menos 65 y se despolariza a lo que es la onda P. Y así es como va corriendo la energía desde el nodo sinauricular hasta las fibras de Purkinje. Vemos, o ya sabemos, que la frecuencia cardíaca de cada uno va desde el nodo sinusal de 60 a 100, las células atriales de 50 a 65 y nodo AB de 45 a 50. Todo esto va a ir en representación del electrocardiograma. Entonces, la onda P es la representación de la despolarización de las células cardíacas. Después, el QRS, la despolarización del nodo aurículo-ventricular, y la onda T, que es el periodo de repolarización del ciclo cardíaco. Y es así como va bajando, como en un área de urgencia, la electricidad. Para esto, en el algoritmo de paro cardíaco debemos de conocer las partes del desfibrilador y debemos de conocer los diferentes desfibriladores que contamos en las unidades médicas. Algunos de ustedes ya habrán visto los monofásicos y los bifásicos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre ambos es la forma en cómo van a distribuir la energía, en la polaridad en que van a dar la energía al corazón. Es decir, un desfibrilador monofásico, la polaridad es directa, de arriba a abajo, y ya no vuelve a cambiar. Más o menos aquí ustedes van a calcular la electricidad por los joules. Y el bifásico, que son los nuevos, la polaridad es invertida, es decir, da un choque unidireccional, después invierte a darlo bidireccional. ¿Cuál es la ventaja o cuál fue la ventaja de tener un desfibrilador bifásico? Aparte de que se necesitaba menor energía, porque hasta un 40% de energía nos ahorramos para romper la impedancia intratorácica del paciente, en los desfibriladores bifásicos hubo menores complicaciones al dar la terapia eléctrica. Miren, entonces ustedes cargan su desfibrilador, lo ponen esternón y ápex, cargan y dan el choque. ¿Cómo lo vamos a colocar? Generalmente todos los desfibriladores, sean monofásicos o bifásicos, traen indicación cuál va a ir en esternón y en ápex. ¿Cuál es la particularidad del monofásico? El monofásico, la electricidad, la polaridad viene de acá a acá, y ahí se pierde la energía. ¿Qué pasaba en eso? El tiempo de la descarga era menor y causaba mayor lesión en las células miocárdicas. Por eso hubo la necesidad, de acuerdo a las leyes físicas y eléctricas, de crear la onda bifásica. Miren, entonces, ¿cómo la corriente circula? ¿A qué me refiero yo con romper la impedancia intratorácica? Recuerden que las leyes eléctricas decían que la corriente era igual al voltaje con la impedancia. La impedancia es nada más la resistencia que opone un cuerpo a la electricidad. Y en el cuerpo humano, la resistencia que lo va a oponer, o lo va a componer, es los músculos, los huesos y la grasa, la masa del paciente. Esto es la impedancia, que generalmente esta la tenemos que romper. Por eso, si ustedes se han fijado, en los desfibriladores monofásicos siempre iniciamos con mayor
dosis en joules, es decir, iniciamos a 360 para descargar a un paciente. Por eso, para romper esa resistencia que tenemos, la impedancia. Y en la onda bifásica, como es una positiva y negativa y es bilateral, rompemos más rápido la resistencia. Y miren, este es para entender más fácil por qué tiene mejor calidad lo que son los desfibriladores bifásicos. Miren, aquí va el choque del monofásico, tarda de 0 a 4 milisegundos. Un choque monofásico puede no ser no romper ese grupo de células miocárdica que esperamos para que vuelva a despolarizarse, y en el contrario del bifásico, si nosotros necesitamos hasta un 40 o 50% menos de la energía, y tenemos que el tiempo de la terapia eléctrica es mayor, de 0 hasta 8 milisegundos. Entonces es mejor o es más efectivo un desfibrilador bifásico. Esas son las diferencias entre un desfibrilador bifásico y un desfibrilador monofásico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quedó claro cuáles son las diferencias? Por eso es que en un monofásico iniciamos con mayor dosis de energía. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la desfibrilación? ¿A quiénes vamos a desfibrilar según su algoritmo de paro? Pues hay diferentes ritmos. El primer ritmo que vamos a desfibrilar es la taquicardia ventricular sin pulso y la bifibrilación ventricular, o la taquicardia ventricular polimórfica inestable, sin pulso, y la fibrilación ventricular. Esos son los ritmos desfibrilables. Solo y solamente a esos vamos a desfibrilar, porque hay una teoría que se llama crítica de masas miocárdicas, que al momento que nosotros administramos el choque, ya sea en una onda monofásica o bifásica, tenemos que romper esa fibrilación de una gran mayoría de las células cardíacas para volver a iniciar el nuevo ciclo cardíaco de este corazón. Por eso solamente estos son los ritmos desfibrilables, y los ritmos no desfibrilables son asistolia y actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre deben de tener ustedes un escenario donde tengan todo a la mano, ¿no? En el momento que ustedes ven que es una fibrilación ventricular, tienen monitorizado al paciente, tienen su equipo adecuado, su desfibrilador, lo prendemos, si es monofásico, ¿a cuánto lo vamos a iniciar? A 360, ¿no? Y si es bifásico, podemos iniciarlo incluso hasta 200 joules. Siempre todos los desfibriladores tienen indicaciones cuál va en el esternón y cuál va en el ápex. Entonces, el reanimador va a colocar uno en esternón y uno en ápex. Esto no lo hagan con algo prendido. Uno en ápex y otro en esternón. En el momento que va a dar el choque, siempre debe alejarse del paciente y debe decir: fuera tú, fuera yo, fuera todos. ¿Por qué? Porque a esta dosis eléctrica, si les da a ustedes o a alguno, va a parar el corazón a quien le da. Entonces después van a andar corriendo por dos pacientes, no nada más por uno. Y es la manera en que vamos a dar el toque. Todos los desfibriladores hay diferentes, ¿no? Algunos tienen acá que dice cargar. Entonces le damos cargar y va a cargar la dosis. O lo puedes cargar desde el monitor. Una vez cargándolo, al mismo tiempo vas a aplicar la terapia eléctrica así. Después de eso, siguen con su algoritmo de paro, con sus compresiones. Eso es para los ritmos desfibrilables, ¿sí? ¿Qué hay de la cardioversión sincronizada? Con la cardioversión sincronizada, siempre son en el algoritmo de taquicardias. Siempre una cardioversión sincronizada se va a hacer en taquicardias inestables. ¿Cuáles son sus datos de inestabilidad que ustedes van a tener en un paciente? Hipotensión, una taquicardia, una insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Dolor torácico, déficit neurológico, ¿no? Cualquier tipo de déficit neurológico es un dato de inestabilidad. Y datos de choque. Bien.
Bueno, vamos a ver un video de cuáles son las taquiarritmias en las cuales nosotros podemos cardiovertirlas. Siempre que estén inestables. Esa es una taquicardia sinusal. Recuerden, una taquicardia sinusal siempre debe estar arriba de 150 y dar datos de inestabilidad. Y esto es indicativo que lo vamos a cardiovertir. Es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿A cuánta dosis vamos a cardiovertir? Depende, ¿no? Si es un bifásico y un monofásico. Si tenemos un bifásico, vamos o podemos iniciar desde 100 a 150. Si es un monofásico, ¿a cuánto podemos iniciar? 250 hasta 300, ¿no? Podemos iniciar. Esta es la polimórfica, ¿no? Es la que hablaba la doctora. Si está estable, vamos a poder usar sulfato de magnesio a las dosis que ya le dijeron, ¿no? ¿Esta qué es? Una FA. Hay consideraciones especiales en la FA siempre que vayan a cardiovertir. Incluso hay artículos que te dicen para cardiovertir una FA tienes que poner una dosis, una tromboprofilaxis. Y este es un flotter. Y esto generalmente son en la mayoría de los escenarios que ustedes se van a encontrar de las taquicardias con datos de inestabilidad que van a cardiovertir. Entonces, en su algoritmo de taquicardias, siempre vamos a ver una taquicardia supraventricular que esté inestable, vamos a cardiovertirlos, ¿no? ¿Qué se hace para cardiovertir un paciente? Se puede decir por pasos o siempre estableciendo cada uno y tiene un porqué, ¿no? Es una taquicardia arriba de 150, no tenemos, y nosotros vemos que es una taquicardia sinusal inestable. ¿Qué se hace? Se cardiovierte, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Preparar el escenario. Vamos a poner oxígeno al paciente. Se ha visto que esto mejora la sobrevida de estos pacientes poniéndole oxígeno. Vamos a informar de lo que vamos a hacer. Y esto es muy importante, la pseudoanalgesia que se le va a poner. ¿Con qué medicamentos? Con los que tengamos en nuestras unidades. Podemos usar fentanilo, podemos usar ketamina, podemos usar midazolam, podemos usar propofol y podemos usar opioides para una adecuada pseudoanalgesia. ¿Por qué aplicamos gel? ¿Por qué aplicamos electrodos? Recuerden que vamos a romper la impedancia, vamos a romper la resistencia para que esa onda pase adecuadamente y se cardiovierta. Y vamos a elegir el modo sincronizado en el monitor. En todos los monitores tenemos acá, seleccionamos la energía, a cuánto lo vamos a cardiovertir, vamos a elegir el estado de sincronización y este se va a sincronizar con cada uno de los complejos. Una vez elegida sincronización, vamos a colocar las palas y de igual manera vamos a decir fuera tú, fuera yo, fuera todos y vamos a dar choque eléctrico. Esto es importante, pareciera que es muy repetitivo y que tenemos que decir fuera tú, fuera yo, fuera todos, pero siempre debe de estar en un equipo
en seguridad su equipo de trabajo. Ustedes van a ser los líderes, pero también su equipo de trabajo debe estar seguro. Si hacemos una cardioversión eléctrica, siempre debemos fijarnos en los complejos. El complejo QRS, si es ancho o si es complejo estrecho. Y qué tipo de monitor vamos a utilizar, si sea un monofásico o un bifásico. Eso por la dosis de carga o de energía que le vamos a brindar al paciente. Entonces, si tenemos un complejo QRS estrecho y es regular, podemos iniciar con una dosis de 50 a 100 joules. Si tenemos un complejo QRS estrecho e irregular, podemos iniciar con 120 y 200. ¿Qué le suena a un complejo QRS estrecho y irregular? Una taquicardia sinusal, ¿no? Ahora, ¿qué le suena a un complejo QRS estrecho y que es irregular? Una fibrilación auricular. Un QRS ancho irregular, ¿qué le suena? A una taquicardia ventricular. Ahora, una QRS ancho e irregular, ¿qué hacemos? Pareciese, ¿no? Una dosis de desfibrilación no sincronizada, es decir, una dosis de desfibrilación a 360 si es un monofásico, o si es un bifásico a 200, podemos decir. Sí, hasta aquí quedó claro en las arritmias cómo vamos a dar la cardioversión. Cada uno de los algoritmos los vamos a ir revisando conforme a las clases. Acá es nada más el uso de la terapia eléctrica. ¿No hay dudas acá? ¿A quiénes vamos a colocar marcapasos? Los bloqueos de tipo 2. Bloqueos. Tipo 2. Tipo 2 con síntomas, ¿no? Ya o inestables. Pausas sinusales de más de 30 segundos, bloqueos AB completos, ¿sí? O síndrome de taquibradia. A esos pacientes nosotros vemos que tienen una frecuencia cardíaca, o cualquier paciente que llega al área de reanimación, al área de urgencias, con una frecuencia cardíaca menor de 50, de 40, con datos de inestabilidad, podemos iniciar con marcapasos. Ya vimos ahorita los medicamentos farmacológicos con los que podemos iniciar. Pero, si no lo contamos, si tenemos nosotros en nuestras unidades marcapasos transcutáneos, vamos a utilizar el marcapasos transcutáneos porque es más rápido y mayor seguridad. Siempre vamos a hacer los pasos de la cardioversión. Tenemos a nuestro paciente monitorizado, oxígeno, una adecuada pseudoanalgesia, no se les olvide, y los parches con mucho gel para evitar la impedancia transtorácica, para impedir la resistencia y que el flujo eléctrico sea el adecuado. ¿Le pueden dar al video, por favor? ¿Cuál es la facilidad de nosotros contar con un marcapasos transcutáneo? La velocidad en lo que lo podemos poner. Podemos poner un marcapaso transcutáneo tan rápido como hacer una cardioversión. Entonces se va a tardar más la enfermera en hacer las infusiones que nosotros en colocar el marcapasos transcutáneo. En todos los monitores vamos a girar la perilla hacia donde esté la opción de marcapasos. Él te está explicando de esta marca, trae la opción de quitar ahí donde están las palas y conectar los parches. Hay otros que tienen de este lado, del dispositivo del parche se conecta y los parches se van a poner tal y cual como colocamos para hacer una desfibrilación o una cardioversión. Se coloca un parche en el esternón y otro parche en el ápice. Siempre con mucho gel y siempre con una adecuada pseudoanalgesia. Recuerden que también las terapias eléctricas pueden causar dolor. Asegúrese que siempre esté en la función marcapasos y que los parches estén fijamente y bien colocados en el pecho del paciente. Una vez tenemos el monitor en la función marcapasos, se van a habilitar unas funciones que, como pueden ver, aparecieron los miliamperios, las pulsaciones por minuto. Vemos una espiga adicional al ritmo que teníamos anteriormente. Esa espiga quiere decir que el marcapasos ya está prendido, pero como tal no está funcionando.
Para eso debemos de aumentar el miliamperaje del marcapasos buscando esa imagen de captura que deseamos encontrar. Para eso tenemos que mover este botón aumentando los miliamperios, como pueden verlo aquí, hasta encontrar la imagen de captura que vamos a ver a continuación. Estamos aumentando los miliamperios y miren la imagen de captura. Está la espiga, desaparecen las ondas P, el QRS se invirtió, está en dirección a la espiga y aparece posterior a eso una onda T ancha y mucho más grande de lo que habíamos visto anteriormente. Eso quiere decir que el marcapasos ya está funcionando. Apenas tenemos ese ritmo de captura, debemos de cuadrar la frecuencia cardíaca que vamos a utilizar en el paciente, la que queremos manejar en nuestro paciente. Lo recomendado es colocar una frecuencia entre 60 y 80 latidos por minuto para iniciar el marcapasos. Como pueden ver, aquí estoy modificando la frecuencia cardíaca a la que yo quiero que él inicie. Vamos a dejarla entre 60 y 80. Vamos a iniciar en 60 latidos por minuto. Es de recordar que nuestro paciente debe estar sedado con analgesia, además, porque esto es molesto para ellos. ¿Bien? Y este dispositivo en particular tiene otra función, que es el botón 4.1, donde podemos ver lo siguiente. Cuando hundimos este botón, desaparecen las espigas en el monitor. Eso es para ver el ritmo de base que tiene el paciente a una relación de 4:1. 4 veces vamos a ver el ritmo del paciente en 4 episodios, y en un episodio va a funcionar el marcapasos por seguridad. Bien, cuando lo soltamos vuelve a funcionar completamente el marcapasos. ¿Dudas, preguntas de la terapia eléctrica en cardioversión y desfibrilación? Después de la analgesia, suponiendo que ya nos estamos enfrentando al paciente, están acomodando el monitor, podemos dar las primeras en lo que está preparando a lo mejor ¿qué es? ¿Buprenorfina? ¿De cardioversión? Para poder dar la cardioversión. No, de preferencia siempre son en un adecuado paso y con una pseudoanalgesia. Primero la pseudoanalgesia. Sí, por favor, porque es muy doloroso. ¿Sería? Van a aplicar una potencia de 200 joules, van a romper la impedancia y van a causar mucho dolor a ese paciente. Entonces, sí es cierto que está inestable en ese momento y lo único que le podemos ofrecer es la terapia eléctrica, pero también es cierto que debemos de contribuir con los beneficios que le podemos aportar al paciente, ¿no? ¿Buprenorfina está bien? Sí. ¿Sí? ¿A qué dosis? Puedes aplicar una monodosis de 150 microgramos o incluso hasta 300 microgramos. Esto con muchas consideraciones, porque acuérdense que también los opioides causan hipotensión, ¿no? O disminuyen las resistencias vasculares. ¿Qué medicamento podemos usar? O sería mejor si tenemos ketamina, si tenemos fentanil a diferentes dosis. Generalmente en las unidades médicas contamos con midazolam, propofol, son muy adecuados. Pueden usar propofol, les va a disminuir también las resistencias y potencia al paciente, pero les puede dar una buena analgesia. Hay algo que no me preguntaron y que sí, en consideraciones especiales, en desfibrilación, en aquellos pacientes que tienen marcapasos, ¿cómo vamos a dar la terapia eléctrica? Se han hecho diferentes estudios. Si nosotros damos la terapia eléctrica sobre el marcapasos o a un lado del marcapasos, podemos dañar el umbral de corriente de ese marcapasos, es decir, lo podemos desprogramar. ¿Qué se ha visto en esto? Generalmente tenemos el marcapasos a esta altura. Debemos de colocar las palas 8 a 10 centímetros alejados del marcapasos que tenga el paciente y damos la terapia eléctrica, y así nosotros no vamos a desincronizar o no vamos a dañar el aparato que ya tiene. O en los pacientes con taquibradi también tienen los desfibriladores automáticos implantados. Entonces, en esos casos, para dar la cardioversión y desfibrilación, debemos de alejar de 8 a 10 centímetros nuestras palas, y así nos aseguramos que no vamos a desprogramar ese
aparato. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, muchas gracias.